La noticia en el Congreso sería hoy que el Pleno aprobó, tal y como se esperaba, la polémica reforma del Código Penal, con los cambios en torno a la malversación, la sedición y las mayorías necesarias para renovar el Tribunal Constitucional. Pero el tono empleado en el debate fue tan bronco que ha copado prácticamente todos los titulares. La situación se puede enconar más aún en la reunión del lunes del propio Constitucional, que podría paralizar parte de la reforma incluso antes de su aprobación. Es la primera vez que en 44 años de democracia el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso de amparo presentado por PP y Vox, que solicitan la suspensión urgente de una votación en el Congreso. Que no debiera de iniciarse un debate y una votación en el Pleno cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse. Solicito que se posponga la celebración de este Pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cauteladísimas. También presentaron Unidas Podemos y PSOE sus propios recursos para impedir ese frenazo. Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial. Finalmente se votó dando luz verde a derogar la sedición, rebajar la malversación y reformar el Constitucional. Pero no acaba aquí. La semana que viene habrá 3 plenos clave. El primero, el lunes 19, con el Constitucional. Se reunirán para aplicar o no medidas urgentes a la tramitación de la reforma sobre su propia renovación bloqueada. El segundo será el martes, cuando el Consejo General del Poder Judicial reúna conservadores y progresistas para intentar nombrar a sus 2 magistrados. El tercero está pensado para el jueves en el Senado, para que la Cámara Alta pueda dar el visto bueno a la norma que desbloquee los nombramientos en el Constitucional. Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Unidas Podemos considera que el presidente del tribunal, Pablo García Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos en funciones, deben abstenerse al afectarles personalmente la decisión que se tome. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, señor Ruiz? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, ¿no parece una buena idea para nuestro sistema democrático deslegitimarlo como se hizo ayer? ¿No le parece? Pues, ¿qué podemos decir? Estoy absolutamente atónito por los epítetos que se usaron, no solo en el Congreso, sino posteriormente, ¿no? Y todo por algo que es técnicamente difícil de explicar a los ciudadanos. Se trata de 2 enmiendas a una proposición de ley y 2 enmiendas que, si se tramitaran por un procedimiento más ortodoxo del que se está usando, podrían entrar en vigor máximo 2 meses o 3 meses después. Es decir, es algo que uno no puede imaginar. A mí me dice, oiga, hay acusaciones de golpe de Estado, se están matando en el Congreso, tal. ¿De qué están debatiendo? Y yo, pensando en los precedentes de la Segunda República, pensaría, pues estarán intentando hacer una reforma agraria, una ley de planificación económica, estarán hablando de las relaciones Iglesia-Estado y prohibir las procesiones, yo qué sé, ¿no? Estarán algo que afecte realmente a la vida directa, de una forma directa, a la vida de los ciudadanos. Pero están discutiendo una cuestión que es muy técnica y además que tenemos resuelta. Y sabemos claramente que no se pueden presentar enmiendas al Código Penal para modificar no el Código Penal, sino para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso sabemos que es inconstitucional y además lo sabemos gracias al PSOE. Pero a ver, señor Ruiz, vamos a plantear unas cuantas preguntas yo como experto para los que no sabemos del asunto nos podamos hacer una idea. A ver, primera, ¿puede el Tribunal Constitucional paralizar una norma antes de que se apruebe, como se le está pidiendo? Bueno, no se le está pidiendo que paralice una norma, porque la norma, como usted acaba de decir, no existe. Claro, lo que se está pidiendo es que se paralice no la proposición en su conjunto, para entendernos, no la modificación de la malversación, no la modificación de la sedición. No se le está pidiendo eso. Lo que se le está pidiendo es que 2 enmiendas que hacen sobre la forma de elegir a los magistrados en el Tribunal Constitucional, que esas 2 enmiendas se paralicen y no sigan su trámite. Eso es lo que se le está pidiendo. No hay precedentes, que yo sepa, de que en el propio Congreso se haya pedido eso, ¿no? Siguiente cuestión. ¿Puede el Gobierno reformar
reformar algo que afecta a una ley orgánica mediante una ley ordinaria, como sería este caso? Bueno, ahí el gobierno en principio no puede modificar nada, ninguna ley. Se trata del Congreso y del Senado. Y lo que se está tramitando ahora es una ley orgánica. Por tanto, ahí no hay problema jurídico. Se trata de una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal. Y lo que se ha hecho ha sido meter una enmienda no al Código Penal, sino a otras leyes. Eso es inconstitucional. Y es inconstitucional porque cuando lo hizo la mayoría del Partido Popular, en el año 2003, Aznar tuvo la idea de penalizar en la convocatoria de un referéndum. Y como le dio la idea de un día para otro, que tenía mucha prisa, lo metieron en una enmienda a un proyecto de ley orgánica de arbitraje. Y el Partido Socialista recurrió diciendo que eso violaba la Constitución. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Lo que pasa que ahora, que parece que, quizás porque son nuevos dirigentes del PSOE, pues no conozcan esta jurisprudencia o no quieran acordarse y han hecho lo mismo que criticaron cuando lo hizo Aznar, ¿no? Es meter en un proyecto de ley orgánica una materia que no es de esa ley, no es del Código Penal, sino de la ley orgánica del Poder Judicial. Claro, parece que las prisas no están siendo buenas consejeras para esto y para ningún gobierno. Pero, claro, aquí está la cuestión de los plazos. La medida cautelarísima lo que pretende es reparar un daño que después resulte irreparable o de difícil reparación. ¿Qué es más fácilmente reparable? ¿Que se incluyan las nuevas mayorías en el Consejo y los consecuentes cambios en el Constitucional, o que se retrase la aprobación de esta norma, como usted decía, un par de meses? Bueno, a mi juicio, si no se suspende la tramitación de estas dos enmiendas, lo que va a suceder lo sabemos ya, porque pasó con la ley que me refería antes, la ley de arbitraje. Cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia por la ley de arbitraje que contenía una modificación del Código Penal, habían pasado 7 años. Por tanto, el efecto fue ninguno. Claro. Es exactamente igual cuando ahora el Tribunal Constitucional ha declarado que es inconstitucional, que el estado de alarma que nos declaró el gobierno era inconstitucional. Como lo ha hecho 2 años después, claro, pues el efecto es ninguno. Con esos plazos, evidentemente, es muy difícil. Entonces, si no se suspende las dos enmiendas, ¿qué sucederá? Pues sucederá que el recurso de amparo se tramitará, que dentro de un año, o dentro de 6, si corre mucho el tribunal, ¿no? Por sus plazos, por sus plazos habituales, dentro de un año dictará una sentencia en la que anulará la admisión de las dos enmiendas que hizo el otro día la mesa de la Comisión de Justicia. ¿Y qué efectos tendrá? Ninguno. Claro. ¿Por qué? Porque la ley ya estará, la ley ya estará. Claro, efectos prácticos no tendrá ninguno. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar el lunes en el Tribunal Constitucional? ¿Qué mayoría necesita para tomar una decisión este tribunal? Bueno, el tribunal en principio necesita, para tomar una decisión, más votos a favor que en contra, pero también necesita un quórum de asistencia, también necesita que haya 8 magistrados. Entonces, por lo que sabemos, parece que al menos ayer 5 magistrados dieron su opinión, que si no se retrasaba el pleno se ausentarían y no se podría tomar una decisión, ¿no? Claro. Y esto ¿volverá a pasar el lunes? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos, y a mi modo de ver es bastante triste, que en el seno del propio Tribunal Constitucional hay 6 magistrados calificados como conservadores, que ayer se reunieron antes del pleno, es decir, que formaron una idea conjunta como si fuera un partido político. Esto entre jueces es algo
sorprendente. Claro. Los jueces van cada uno a una reunión con su propia idea. También es sorprendente que 5 magistrados, todos progresistas, presentaran un escrito al presidente. Es decir, que la apariencia que se está dando dentro del Tribunal Constitucional es que están funcionando por bloques, como si fuera el Congreso, ¿no? Claro, los partidos políticos, bueno, tienen su disciplina de voto respecto a sus diputados, pero se entiende, se supone, que no respecto a los jueces que proponen para un tribunal como el Tribunal Constitucional. Posiblemente no haya instrucciones de ningún partido, entre otras cosas porque tampoco hace falta dar muchas instrucciones, ¿no? Pero esa obediencia, aparentemente, ese voto que se da por sentado, que precisamente, pues bueno, eso o simplemente la división entre jueces progresistas y conservadores, ¿no? Que al final parece que ya determina de antemano su voto, ¿no? Imagínese que el lunes hay una decisión 6-5, ¿no? Sería claro, francamente preocupante, ¿no? Yo creo que los magistrados del Tribunal Constitucional, en la medida en que sea posible, deberán de intentar que la decisión sea por unanimidad para legitimar al Tribunal Constitucional. La decisión que sea, que a mí me parece que técnicamente es relativamente fácil. Sabemos que las 2 enmiendas son inconstitucionales. Pues señor Ruiz Robledo, me ha servido su entrevista para aclararme muchos puntos que tenía que seguro que muchas personas también entre esta situación tenían muchas dudas. Vamos a ver qué es lo que pasa durante este fin de semana y sobre todo este lunes. Gracias por atendernos. Un placer, Roberto.